Buenas, soy Mario de Maesal de Tyler y en estos nuevos vídeos quiero hablar del sellante de llantas en spray ADBL Rimtector. Es un producto del que ya se ha hablado mucho en el grupo de Telegram, os dejo en descripción el enlace al grupo para el que quiera entrar. Es un grupo de la tienda Maesal de Tyler, hablamos de productos de Maesal de Tyler y también tiene diversas valoraciones en el panel de opiniones que tenemos contratado Revi en la ficha de producto. ¿Qué hacemos? Simplemente partimos de llanta 100% limpia y si hiciera falta descontaminada, y sobre ese agua de aclarado de limpiallantas o descontaminante férrico lo que hacemos es pulverizar el Rimtector, esperamos de 30 a 60 segundos y aclaramos con agua a presión. Conforme vaya pasando el tiempo, pues a mayor número de aplicaciones vamos a conseguir mayor protección, mayor facilidad de las posteriores limpiezas y también más repelencia al agua, aparte de un brillo que la verdad se queda muy bonito. En este caso, M3E92 que nos traen de Albacete para realizar un detallado exterior completo. Las llantas están limpias, están descontaminadas, tenemos agua de haber aclarado el descontaminante férrico y voy a pulverizar el Rimtector y aclararé con agua a presión pasado un minuto. Un minuto porque estamos a 13,4 grados, 90% de humedad. Si estuviéramos en exteriores, una temperatura más alta, algo de viento, pues esperaríamos únicamente 30 segundos. Lo importante al fin y al cabo es que no se nos seque el producto sobre la superficie. Vamos a hacer la demostración. En primer lugar voy a darle agua a presión a la llanta para que veáis que efectivamente repele realmente poco el agua. Como veis, la llanta se encharca enseguida de agua porque la superficie no repele el agua. Entonces ahora vamos a pulverizar el Rimtector para que veáis que va a aportarle con gran facilidad una alta repelencia al agua. El Rimtector se sirve con un pulverizador Canyon. Los Canyon los recibís cerrados y empiezan a liberar producto al ir desenroscando la boquilla. Cuanto más desenroscada, más chorro va a salir. Entonces lo interesante para dosificar bien el producto es poner la primera posición en la que empieza a liberar el producto. De esa forma va a nebulizar y la economía de uso será mejor, repartiremos mejor el producto. Lo que voy a tratar de hacer es pulverizar en media llanta, aclararemos con agua a presión y veremos la diferencia de la zona tratada y la zona sin tratar. Como por aquí tengo la pinza, pues voy a pulverizar el Rimtector por aquella sección, parte derecha, y compararemos con la zona izquierda. Agitamos bien el producto. ¿Veis? Hace falta desenroscar un poquito más. Y ahora sí que podemos pulverizarlo. No hace falta usar una gran cantidad, pero sí asegurarnos que estamos cubriendo la superficie. Ya está pulverizado y ahora esperamos un minuto. Transcurrido el minuto, aclaramos con agua a presión. Es muy importante aclarar con agua a presión, ¿vale? Habrá gente que piense, ¿podemos utilizar una manguera de jardín? Pues no. Igual, manguera de jardín, si esperamos 10 segundos, 15 segundos, podremos retirar los residuos con bastante facilidad, pero tal vez no consigamos el mismo efecto. Vamos a aclarar. Y aquí veis la repelencia al agua que se ha conseguido con tanta facilidad como pulverizar y aclarar con agua a presión. Voy a acercar la cámara para mostrar al detalle la diferencia entre zona tratada y zona sin tratar.
Fijaos cómo esta sección, que no se ha tratado, se queda el agua pegada. Y en esta sección lo que tenemos es beading, bolitas de agua. Y esto hace que esta sección, al estar tratada, se vaya a limpiar con gran facilidad comparado con esta sección que no lleva tratamiento. Además, si ahora arrancamos el coche y nos movemos por la fuerza centrífuga, la repelencia al agua va a hacer que la llanta se seque de forma muy rápida y de esa forma evitaremos las temidas marcas de cal, más en unas llantas negras brillo como estas, que son súper delicadas de mantener. Y ahora voy a mostrar la repelencia al agua de la cara interna. Como veis, el beading que se consigue es muy redondo, muy circular. Cuanto más circular, más fácil vamos a conseguir secar la llanta. Habrá gente que se pregunte si el Rimtector sustituye a un tratamiento cerámico de llantas. La respuesta es que no. Un tratamiento cerámico de llantas siempre va a ser mucho más avanzado, más protección, mayor facilidad de limpieza, mayor duración que un producto como el Rimtector. Ahora bien, aquel que esté buscando la forma más rápida, sencilla, también económica de aplicar una capa de protección, facilitar posteriores limpiezas, facilitar el secado para evitar tener marcas de minerales en las llantas, el Rimtector es una opción estupenda. Aquel que tenga aplicado un tratamiento de llantas, que ya lleve bastante tiempo aplicado, pero todavía le ayude a realizar la limpieza de la llanta, pero haya perdido parte de la repelencia al agua, puede aplicar el Rimtector encima y de esa forma extender la vida del sellante o coating de llantas. Y bueno, poco más. Espero que os haya gustado la presentación del Rimtector. Si así ha sido, dejad un like, compartid el vídeo y nos vemos próximamente. Venga, muchas gracias, cuidaos mucho. Un abrazo, chao.